esta actividad como que tenía dos momentos, ¿no? Un primer momento que era el de, que le llamamos de exposición, donde tratamos de explicar cómo fue la presencia que desde Educación Especial intentamos tener en los cuadernos. Los cuadernos nos invadió, nos llegó de golpe, como la pandemia nos llegó de golpe a todos, a todas, y bueno, y cuando surge la decisión ministerial de los cuadernos, como con una intención igualadora, es decir, tratar de llegar con algún material o con alguna propuesta a aquellos lugares en que tal vez la virtualidad no podía llegar, nosotros decidimos no estar como un apéndice, ¿no? Generalmente nosotros venimos de una tradición donde, bueno, justamente siempre hay un tronco conceptual y medio al final aportes de la educación especial. Y nosotros no quisimos esta vez ser un aporte al final, sino estar presentes desde la producción misma. Entonces, desde el cuaderno aparecimos bajo la figura de actividades facilitadoras, que explicamos cuál era el sentido de las actividades facilitadoras. Y la intención de este encuentro de hoy es de poder, le llamamos taller de producción, es, bueno, si ustedes han podido discutir algo, charlar algo, ver algo, tener alguna propuesta o alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna crítica, algún vacío que haya quedado en la exposición y un poco poder trabajarlo entre todos. Por eso que es producción, porque es como una producción colectiva y en común. Justamente cuando pensamos regiones distintas, lo hicimos pensando que entonces la producción iba a estar enriquecida por las distintas perspectivas, ¿no? Porque, bueno, de pronto, ustedes, si hubieran podido trabajar con lo que se llama acá el cordón industrial, tendrían, es un aporte mutuo interesante. Bueno, nosotros le pedimos que en el chat, a ver si está, si ustedes tienen, para empezar, como disparador, para alargarnos, después van levantando la mano o van escribiendo y vamos interactuando. En el chat traten de escribir una duda, una pregunta, algo, como el pie para empezar a discutir y debatir. En bien tengamos 2 o 3 preguntas o 2 o 3 cuestiones, largamos. Ahí Cami había largado una pregunta. Nos gustó la nueva denominación de actividades facilitadoras. Podemos incorporarlo como un nuevo concepto que acompañe nuestro trabajo. Bueno. Empezamos entonces. Ajá. No sé dónde está Cami, acá la ubico a Cami. Particularmente siento que decir un nuevo concepto es muy grande, es muy ambicioso. Yo diría que es un nuevo enfoque, es decir, o una nueva forma de trabajar, porque por ahí nuevo concepto, o será que uno reserva esto de, a lo mejor es un prejuicio, ¿no? Porque los conceptos en realidad se van armando desde la práctica, pero uno generalmente le reserva a los intelectuales, a los teóricos, a los especialistas, esta idea de que armen los conceptos. Bueno, pero sí, en el fondo es un nuevo enfoque, es una nueva forma de encarar el trabajo. En ningún momento intenta decir adaptaciones curriculares, no, eso es viejo, no, porque como yo empecé la exposición en el encuentro anterior, yo creo que la definición de las adaptaciones curriculares fue un hecho político que marcó historia y que nos abrió mucho el camino.
Y también digo, como en chiste, es como una marca registrada, ¿no? Nosotros entramos a una escuela de cualquier nivel que sea y lo primero que me dicen, son las de especial, ustedes son las que saben hacer las adaptaciones. Cuando no, alguien dice, en medio en broma, ahí llegaron las chicas de las adaptaciones. Entonces, es una marca registrada que nos da identidad pero bueno, los años pasan y las realidades también van teniendo algún tipo de transformación. Entonces, yo diría, bueno, que es otro enfoque, es tomar otro punto de partida y acá les cuento como este ya es el penúltimo taller y nosotros estuvimos produciendo mucho, trabajando con todas las otras zonas. En uno de los encuentros, que no me acuerdo bien, Silvia, cuál era, un equipo docente trajo, en función de un niño que estaba integrado en un cuarto grado, y donde la maestra había dado una serie de actividades, ellas tomaron esto de partir de los contenidos y tomaron esto de poder armar el mapa conceptual en torno a ese contenido, que era en parte la idea que nosotros habíamos llevado. Pero introdujeron un escalón intermedio, porque una vez definido bien cuál era el contenido, que tenía que ver con las relaciones entre los organismos y el entorno, ¿no? El concepto de ser vivo, el concepto de adaptación y el concepto de equilibrio entre los organismos y el medio en que van viviendo. Por eso que, por ejemplo, el sistema de respiración de las ranas, a diferencia del de los peces y a diferencia de un mamífero. Pero entonces, una vez armada la red de los contenidos y todas las relaciones lógicas que había, ellos miraron las actividades propuestas por la docente con un ojo crítico y fueron buscando los obstáculos de esas actividades, ¿no? Y a partir de los obstáculos de esas actividades pudieron hacer la facilitadora. Fue un trabajo interesante porque trajeron este concepto o es decir, hicieron como un avance, ¿no? Armaron el trabajo sobre el contenido, miraron críticamente las actividades, analizaron qué de esas actividades podían hacer obstáculos y ahí, entonces, la resultante fue otras actividades que yo diría que sí, que eran superadoras de las que inicialmente planteaba la docente. Bueno, y nosotros cuando pusimos el nombre de facilitadora es porque tampoco queríamos robar nombres a los autores que habían trabajado, porque si ustedes, digamos, van analizando esto de facilitadora, tiene mucho que ver con el concepto de aprendizaje significativo, tiene mucho que ver con el concepto de andamiaje, entonces no quisimos apropiarnos de denominaciones porque lo hubiéramos podido llamar actividades andamiadas o actividades de sostén, pero bueno, no quisimos robar nombres, pero si ustedes miran, van encontrando los autores que han formado parte de nuestra formación profesional. No sé si, Cami, pude completar tu idea. ¿Ustedes en qué escuela están, Cami? ¿De qué nivel? Nosotros estamos en la Escuela Especial de Humberto Primo y bueno, yo soy la docente integradora, estoy en el nivel primario de Moisés Villa. En Moisés Villa. En Moisés Villa. Sí, a nosotros hablábamos con Cami, siempre el gran obstáculo es que los maestros o los profesores no le dan a las chicas con la anticipación que uno quisiera las actividades. A veces desde una tarde quieren que lo hagas a la clase del otro día. O sea, es un trabajo arduo que venimos haciendo y remando desde hace años, que mínimamente unas 48 horas antes, como para que las chicas trabajen, porque
tienen muchas escuelas también. Cami trabaja en 2 escuelas, pero yo tengo chicas maestras integradoras en zona rural que trabajan en 5 o 6 escuelas, entonces es como que se complica ahí el trabajo en cuanto no hay, a veces no lo dan en el tiempo que uno requiere. Y eso complica la actividad facilitadora, porque a veces vemos que en la falta de tiempo también hace que uno no lo trabaje como corresponde. Uh-huh. Yo con los años renuncié a ese ideal. Yo como que renuncié a esa ilusión de que va a anticipar las actividades, va a anticiparme los textos, y yo ya no, ya creo que eso es un... Y más en los tiempos que se vive y sin ofender y sin querer, muchas veces ni el docente mismo sabe lo que va a hacer ese día, ¿no? Pero su expertez, su manejo de su experiencia de años le permite, como el mago de la manga, ir sacando las barajas e ir desplegando todo un juego. Entonces, yo creo que lo que sería interesante hacer es ciertos acuerdos fundantes, ¿no? No sé si cada 3 meses, cada 4, o en secundaria o por cuatrimestre o por todo el año. Y poder acordar, digamos, a principio de año, yo hago el gráfico, esta parte, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los contenidos que vos o usted, según cómo se traten, quiere desplegar con sus alumnos este año? Que el docente pueda decir, bueno, yo quiero trabajar esto, esto, esto y esto. Y nosotros ahí, a partir de eso, poder hacer, digamos, ese le podríamos llamar el mapa conceptual base, el mapa conceptual objetivo. Objetivo en el sentido de que es la meta del docente. Bueno, a partir de este mapa conceptual objetivo, yo puedo ir diciendo cuál es el mapa conceptual posible en función de este alumno que estoy teniendo. Y después, yo manejarme mucho con el mapa conceptual posible, y si no puedo ir haciendo las actividades día por día, dejar para este chico como un repertorio de actividades posibles, porque lo importante es no que esté haciendo lo mismo que el otro, sino que esté trabajando el mismo contenido que el compañero, ¿no? Y yo acá hago un juego de palabras que lo vengo enfatizando. Yo no digo el contenido común, sino que le pongo la preposición en, el contenido en común. Entonces está trabajando el mismo contenido que el compañero, por eso es el contenido en común, pero en distintos niveles de complejidad. Entonces, el otro día, pero ese distinto nivel de complejidad que, hablando en la intimidad, siempre va a ser una complejidad menor a la del grupo de referencia, porque nosotros también partimos de este supuesto, salvo, y lo digo con toda la crudeza, ¿no? Salvo los alumnos con discapacidad visual, auditiva y motriz, donde los demás chicos siempre hay una distancia académica. Los chicos con discapacidad intelectual hay una distancia académica, y justamente en esa distancia académica es la tarea de puente del docente especial. Entonces, bueno, yo trabajo con el contenido en común y voy planteando otro nivel de complejidad que permita, cuando yo no estoy para asistir directamente al alumno, que él tenga cierto rasgo de autonomía, o que el docente, lo digo también con todas las letras en crudo, con una miradita, con una ayudita o con una colaboración que le pueda pedir al compañero, puede ir resolviendo la tarea. Buen día, Claudia. Pueda ir resolviendo la tarea. Perdón, no, bien, me puedo sumar, gracias. No, gracias por la presencia. Y ahí es donde yo creo, y eso lo dije en otro encuentro, ese es el punto en el que lo que nosotros planteamos como actividad facilitadora se puede constituir en una actividad ampliatoria para los otros chicos. Porque el compañero que se acerca y dice, mira lo que está haciendo.
¿Por qué no empecé yo por eso? Es decir, cuando el compañero mira y ve que hay otra forma de entrar, otra forma de proceder, otra forma de entender, el que está acá, esto lo va ampliando, porque va incorporando nuevos elementos. Y este que está acá, digamos, empieza a interactuar y se da el tan mentado y el tan soñado aprendizaje colaborativo. Entonces yo a ese ideal de que nos van a anticipar todo ya renuncié. Yo diría, negociemos, y no lo digo en términos, pero bueno, si quieren lo tomo desde los términos económicos, negociemos los mapas conceptuales. Y después generemos actividades facilitadoras y tal vez nosotros podamos ir en esa actividades facilitadoras planteando algunas que se pueden desarrollar con mayor autonomía y otras que se tienen que desarrollar con un acompañamiento mediano, que puede ser el que le dé el propio compañero o la mirada del docente cuando va pasando, y otras que a lo mejor necesiten una fuerte presencia de asistencia, y que serán entonces la que resolverá cuando yo, como maestra integradora, que me tengo que distribuir entre 2 o 3 escuelas, puedo estar ahí presente. O sea, como distintos márgenes de... Y esto que lo estoy diciendo ahora, ¿no? Estas actividades de total autonomía, medianamente acompañamiento intensivo y demás, que lo estoy pensando en voz alta, son cosas que me van surgiendo acá, me hacen acordar a mi pasado en las escuelas rurales, ¿no? Porque yo trabajé en escuelas rurales, de acá de la zona sur, una escuela rural de una zona tambera. Y justamente en ese momento, y siguiendo a un viejo maestro, viejo, que ahora uno lo nombra como personaje de la historia, ¿no? Que era el maestro Iglesias, él tenía todo un trabajo armado en torno a fichas. El libro se llama La Escuela Rural Unitaria, ¿no? Que cuando uno analiza la escuela rural unitaria, es bien un prototipo de lo que puede ser un aula de educación especial. Entonces teníamos en ese momento, el maestro Iglesias planteaba los ficheros y las fichas. Hoy ya no podemos hablar ni de fichero ni ficha, porque en la era de internet eso es bien viejo. Pero ¿qué pasaba con ese fichero? A lo mejor ese fichero tenía que ver con un contenido, medición, o a lo mejor tenía que ver con los pueblos originarios, o tenía que ver, bueno, con cualquier contenido. Pero cada ficha iba marcando un nivel de complejidad. Entonces, si el tema era pueblos originarios y estaba dirigido para 4º grado, bueno, los pueblos originarios eran los de las provincias de Santa Fe. Y a lo mejor el trabajo o la investigación se limitaban a dónde vivían, qué comían, cómo se vestían, cuál era su vivienda. La otra ficha, que podía ser para el de 4º o para el que podía seguir avanzando, tenía que ver con pueblos originarios de las provincias vecinas. Entonces nos aparecían con más fuerza los guaraníes, nos empezaban a aparecer los pueblos originarios de Santiago del Estero. Otro nivel de complejidad eran los pueblos originarios de Argentina, de América, y a lo mejor en esos pueblos, cuando se iba ampliando no solo dónde vivían, cómo comían y cómo se vestían, sino las relaciones económicas que se establecían en los pueblos o las relaciones de poder. Porque en el sur en Santiago del Estero y en el sur de Córdoba hay presencia incaica. Y eso solo se explica desde ciertas relaciones de poder del pueblo inca que avanzaba a través de la cordillera. Entonces, los pueblos de su país, de su provincia, y los otros, las relaciones de poder entre los pueblos originarios de Latinoamérica. Bueno, salvando la diferencia un poco sería así. Si yo puedo ir armando las actividades en distintos niveles de complejidad, puedo ir generando determinados niveles de autonomía o de participación.
Y también yo también renuncié con el tiempo a este ideal de que, bueno, yo voy a ir a la escuela, el colega de nivel se va a sentar, vamos a dedicar un tiempo a pensar, a hablar, y sabemos que la vida cotidiana es porque tuvo hora libre, porque lo crucé en un recreo, ahora porque me dio el celular y le puedo mandar mensajes de WhatsApp, y entonces, ¿qué vas a dar mañana? Y voy a dar esto, y bueno, son también los nuevos matices. Pero si están los acuerdos fundantes a principio, acuerdos fundantes sobre qué vamos a trabajar, después acuerdos fundantes sobre cómo vamos a evaluar, y bueno, es la forma de esta contemporaneidad, que esta contemporaneidad nos exige, ¿no? No sé si con esto, Cami, cerramos. Bueno. Ahora me perdí. ¿Qué otra pregunta había, Silvia? Ayúdame, porque vi que están entrando colegas de otras escuelas y acá me perdí en la lista. No, Eliana, que había comentado sobre que le habían hecho reflexionar acerca de la práctica en relación a las actividades facilitadoras, en no centrarnos solo en la actividad, sino en el contenido. Y después de la Escuela Especial 2141, dice, nos quedamos pensando en lo difícil que se nos hace, sobre todo a nivel medio, poder llegar a los acuerdos con profesores a la hora de seleccionar contenidos. Después Bueno, no hay otra. Me quedo en esa pregunta. Yo creo que tiene que ver con los discursos, con qué discurso vamos y qué discurso esperamos del otro, o voy buscando del otro. En uno de los encuentros así de producción con otras colegas, de otro de los grupos, una de las colegas planteó que poder trabajar desde pensar en los contenidos y después de ahí le sirvió para poder hablar con los profesores de nivel. Porque yo tengo que partir de este supuesto que es real, que es objetivo y que no lo puedo cambiar. El profesor de nivel es un especialista de área. Dedicó toda su formación a estudiar biología, historia o geografía, y eso yo lo tengo que respetar. Entonces, y como es especialista de área, su saber pasa por ese lado. Entonces, esta colega de este grupo decía, bueno, investigar sobre el contenido, agrego yo, con la precariedad que a lo mejor podemos investigarlo, pero me sirve para poder encontrar algunas preguntas para poder empezar a discutir. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere enseñar o vos querés enseñar? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Esto con qué lo podemos relacionar? ¿Con qué lo podemos articular? Yo, como docente especial en este discurso con el colega, le podía decir 2 o 3 cosas básicas. Nosotros creemos que para poder enseñar en el nivel medio hay que partir del campo de aplicación del contenido. ¿Para qué este contenido sirve digamos, y se usa en la vida cotidiana, mediata e inmediata? Yo el otro día veía una maestra integradora que estaba acompañando a un alumno en química y aparecía lo de la tabla periódica. Bueno, necesariamente tiene que aparecer la tabla periódica. Después, lo que podemos discutir con el profesor es si la tabla periódica aparece al principio o aparece al final del año. Bueno, aparecía al principio, porque era química creo que de cuarto y ya estaban con toda la cuestión de la fórmula. Bueno, tenemos que definir hasta dónde nuestro alumno va a entender lo que es una tabla periódica. Y tal vez ese nivel de complejidad implique que él sepa que allí están todos los elementos, justamente los elementos que luego se combinan, se mezclan y que hacen a la realidad. Ahora, tal vez no va a llegar a entender lo que es un guión, lo que es la valencia, lo que es la capacidad de combinatoria. Pero sí, cuando vea una fórmula, va a saber que cada una de las letritas, sea A, la P, tienen que ver con un elemento que encontró en esa tabla. Y que esa tabla y que esas fórmulas que él no puede hacer, pero que sí hacen sus compañeros, es lo que aparece después en la industria farmacológica. Yo tomo el
prospecto de un medicamento y aparecen los nombres de los elementos. Tomo un producto de la industria de la cosmetología y aparecen. Entonces, todo esto sirve para todo esto, pero la tabla es un contenido en común. Y dentro de la tabla él va a poder ubicar cuáles son los más usados, los más presentes, y cuáles son los que no son tan presentes, pero que nosotros sabemos, nosotros, no él, pero a lo mejor se lo podemos decir, son los que van a decidir las guerras del mundo. Porque si yo no entiendo, en la tabla aparece el litio, y yo no puedo entender ahora el conflicto con Chile, o no puedo entender lo de Afganistán, si no entiendo que en esos elementos raros está el juego del poder mundial. No sé si lo va a entender, pero sí va a saber que hay algunos elementos que le llaman justamente así y que van a tener mucha importancia en las comunicaciones, porque en lo inmediato están en los celulares, en la batería de los autos y demás. Y ahí es donde se va dando este juego del contenido en común, pero con los distintos niveles de complejidad. No lo excluyo, digamos, de química, sino mi pregunta no es, bueno, entonces saco el espacio curricular de química, no, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer entender que la química existe y que está? Y descontado, todo esto de los elementos, muy ligado, por ejemplo, yo tuve oportunidad de conocer a una profesora de química que era nutricionista, y daba química porque su título de nutricionista la habilitaba como título habilitante para dar química. Bueno, ella le dio un enfoque totalmente centrado en la alimentación saludable que es increíble. Y justamente en nuestro organismo, entonces, ¿dónde aparece el calcio? ¿Dónde aparece el potasio? ¿Por qué no tengo que comer grasas saturadas? Bueno, todo eso. Y lo importante es que digamos, en esa participación con el contenido en común, las palabras fluyan, las denominaciones fluyan, las terminologías fluyan, que haya como un baño, es una palabra, después le cuento el origen de la palabra baño, como un baño de lenguaje, y después cada uno, como nosotros también permanentemente nos mezclamos en baños de lenguaje, y no siempre sabemos el significado de todas las palabras, las inferimos, las deducimos, y algunas nos quedan como dudas que saldamos en algún momento de la vida y a lo mejor no las saldamos nunca en la vida. Entonces la palabra siempre tiene que estar ahí, circulando. Eso es un poco lo que contestaría a esta pregunta, ¿no? Y la palabra esta que aparece, bueno, pues podrá ser escrita en una tarjeta, podrá ser incluida en una red de conceptos, si es química podrá ser incluida en un diagrama de ciclos, lo que da la posibilidad a la gente, a los colegas que trabajan en secundaria, es que no todo necesariamente tiene que ser textos. Sí, tienen que aparecer los textos y aparecer la diferencia, los textos informativos, los textos literarios, eso se tiene que ir viendo progresivamente. Pero cuando trabajo en ciencia, yo puedo hacer un cuadro, un esquema, una tabla comparativa, una matriz de doble entrada, y ahí no necesito armar la oración. Necesito ubicar, si hago un ciclo, necesito ubicar cada palabra que es un concepto en el lugar que tiene que ir ubicado. Si estuviera en primaria, si quisiera hacer el ciclo del agua, bueno, el ciclo del agua lo puedo hacer con los dibujos reales, pero también lo puedo hacer con el diagrama. Después, en lo oral, le pongo los conectores. Esto primero, esto segundo, esto pasa, esto deja, de acá se avanza, se retrocede, pero no tengo necesidad no hay esa exigencia de escritura tan intensa, porque la puedo ir metiéndome un poquito más en el campo de la ciencia, ir viendo cómo la ciencia va resolviendo estas problemáticas y las va encontrando. No sé si pude contestar o completar la idea. Otra pregunta más, Silvia, ayúdame porque estoy perdida con las presentaciones.
Sí, ahora me fijo, Estela, pero creo que no hay más preguntas. A ver. No, fueron todas presentaciones de los colegas que fueron ingresando. No hay otra pregunta. Bueno, entonces si la quieren hacer escribiendo a mano levantada. Quizás, Estela, a lo mejor reforzar la idea, porque como fueron ingresando después de tu comentario y de tu pedido Bueno, de trabajo. perfecto. No, la idea, chicas, sí, porque se fueron incorporando después las chicas de parte de la sexta. No, la idea era que en el chat escribieran, en función de lo que trabajamos en el primer encuentro, bueno, alguna producción que hayan podido traer, alguna duda, algún comentario, alguna crítica, bueno, lo que sea. Escribirlo en el chat y entonces nosotras, o yo particularmente, cada 3, 4, 5 preguntas, hacer un corte, tratar de generar un debate con participación ahí así, a mano más alzada, y después seguir con otras preguntas, ¿no? Entonces, si quieren ir poniendo. Yo les haría una contrapregunta, porque veo que hay mucha gente de los equipos y servicios de estimulación temprana. No sé si se estarán preguntando, ¿para qué me sirve todo esto a mí que estoy en estimulación temprana? ¿Se entiende mi pregunta? O le hago yo la pregunta. ¿Para qué le sirve todo esto a la gente de estimulación temprana? A ver. O a la gente que viene de una modalidad, más modalidad. Bueno, hola, soy Sí. Cecilia Vaca, directora del Centro de Estimulación Temprana de Villa Gobernador Galvez. Bueno, sí, a veces nos hacemos esa pregunta, pero bueno, nosotros estamos dentro del sistema educativo y damos ingreso a los futuros alumnos desde sus inicios, desde en algunos casos días de vida, y ya desde un principio lo hacemos con esta idea de esta futura inserción en el sistema educativo. O sea, ingresa al sistema educativo a través de la estimulación temprana. Y bueno, comienza la trayectoria con nosotros y ya empezamos a pensar todas estas cuestiones. Cuando vos hablabas esto de los contenidos en común, nos pasa también en el nivel inicial. Nosotros, bueno, tenemos inclusión en sala de 4 y 5 acá en Villa Gobernador Galvez, y esto ya sucede en el nivel inicial. Estas cuestiones que no, obviamente que en la secundaria es totalmente diferente y muy acentuada estas cuestiones y estas diferencias que se pueden encontrar, pero ya en el nivel inicial, de algún modo, ya vemos esto. Y cómo se fue cambiando en todos estos años, esto de la importancia que es estar con otros niños, especialmente porque ahora, o sea, no hay discusión de qué niño se plantea para un proyecto de inclusión. Todos ingresan, y esto no pasaba hace 10 años atrás. Este planteo de las docentes de si no hace exactamente lo mismo que hacen los otros chicos, cuál es el sentido, ese planteo ya caducó. Y bueno, creo que siempre le vamos buscando una relación bueno, en estas capacitaciones, o que lo vamos adecuando a nuestra población y a nuestra realidad. Eso es lo que tratamos de hacer. Ya.
Yo voy a hacer un comentario para la gente de estimulación temprana, pero lo hago con la intención de que sirva para todos. Y voy a hacer una vuelta. A ver que me organizo en la idea. Nosotros, digamos, no sé si usar en nosotros o usar en la palabra las colegas del nivel inicial. A ver, estamos atravesados por un profundo empirismo, ¿no? O un profundo activismo. Y entiendo tal vez no la palabra exacta no es empirismo, porque el empirismo se opone al racionalismo, por un profundo activismo, ¿no? Como que en el hacer, con el encuentro con el objeto, con el encuentro, si quieren decir, como se dice ahora, en la multisensorialidad, de ahí se va a producir el conocimiento del mundo, el conocimiento del entorno, la cuestión del conocimiento de los objetos y demás. Y yo creo que, y uno mira a veces, y lo digo con todo respeto, en el nivel inicial hay mucho a hacer, pero lo que yo creo que falta es esto que estamos planteando con la facilitadora. Falta una reflexión epistemológica sobre el hacer. Porque cuando yo entro a ver, hago un corte y me voy a otro tema. En muchos encuentros aparece la problemática en secundaria de los jóvenes o adolescentes que no están alfabetizados, ¿no? Y que tienen que cursar, transitar la escuela secundaria. Entonces aparecen los no alfabetizados. Yo a las colegas que traen esa preocupación les digo que también tenemos que hacer una primera reflexión acerca de lo que es leer y escribir, o enseñar a leer y escribir, o lo que es enseñar a producir y entender. ¿Por qué? Porque nosotros en la materia de alfabetización siempre nos fuimos, como con las adaptaciones curriculares, a las actividades. Y entonces fuimos trabando nuestros debates en si empezábamos por la palabra, si empezábamos por la letra, si empezábamos por la sílaba, si método de marcha sintética, si método de marcha analítica, si el integral de Oñatibia, si el equilibrado actual, pero siempre nos fuimos a las preguntas por el hacer. Y lo que obviamos es la pregunta por el objeto mismo. ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? Y esa respuesta no está, digamos, está en el campo de la lingüística. Entonces, para poder destrabar, digamos, la cuestión de la alfabetización, tenemos que primero, así como le digo a las otras colegas, tenemos que leer algo de física, tenemos que leer algo de matemática, aunque más no sea una información un poquito más alta de la del secundario, pero no tan. A los otros colegas digo, tenemos que empezar a mirar desde la lingüística qué es entender, qué es leer, qué es comprender. Ahora vuelvo a estimulación temprana y al nivel inicial. Yo también creo que tenemos que hacer reflexiones, no desde cómo trabajo el cuerpo, cómo trabajo el lenguaje, cómo trabajo la noción de objeto, cómo trabajo las categorías sensoperceptivas, sino que tenemos que hacer una reflexión sobre entender lo que es el cuerpo, y ahí las respuestas nos van a dar las distintas líneas de psicomotricidad. Tengo que leer algo de lingüística, porque la imagen, la forma, el objeto son formas de representación, y ahí juega la semiótica. Entonces, porque si no, yo caigo también, como al maestro de nivel primario, le digo, vamos a la actividad, y ahí vemos qué hacemos. Al colega de estimulación temprana también les digo, no tenemos que ir a cómo hago, sino que tengo que ir a la esencia de ese contenido. Y ahí las respuestas vienen desde la semiología, de la lingüística, la semiótica, la neurología, porque no, y con esto no quiero tener una postura biologista ni marcadamente orgánica, pero no puedo desconocer la presencia del orgánico. Y cuando voy a hablar de cuerpo y movimiento, tengo que tener muy claro
qué concepto de cuerpo y qué concepto de movimiento. Para entonces a partir de allí poder avanzando. Por ejemplo, porque si no naturalizamos determinadas expresiones. Por ejemplo, y no quiero ofender a nadie y no quiero molestar a nadie, pero por ejemplo, una expresión es el ciego conoce a partir del tacto. Sí y no. Conoce a partir de la exploración táctil, pero hay un tipo de exploración que es la exploración áptica, que tiene que ver con el contacto que da el tacto, pero también tiene que ver con un registro neuromotor de cómo fue el movimiento de exploración. Si yo exploro la tapita esta de la boligoma, los movimientos que yo hago no son los mismos que yo hago para explorar un vaso. Entonces, ese registro áptico, entonces sí, el ciego conoce desde el tacto, sí, pero también conoce básicamente desde lo áptico. La lengua de señas es la lengua natural del sordo, de la persona sorda. No, toda lengua es cultural. Porque toda lengua tiene que ver con lo simbólico. Entonces no hay lengua natural. Lo que podemos discutir son las otras categorías. ¿Cuál es la lengua materna? ¿Cuál es la primera lengua? ¿Cuál es la segunda? Pero si yo hablo de lengua, no hablo de natural. La lengua es cultural. Y por eso cuando yo tomo un bebé, perdone la expresión, digamos, en crudo, y se van dando los procesos neurológicos que diría, porque no puedo decir, ¿por qué un bebé que nace en China habla chino y uno que nace en Argentina habla castellano? Porque el entorno va estimulando determinados sonidos, determinadas composiciones fonoarticulatorias, y otras las va inhibiendo. Por eso que mi vecinito que era de Hong Kong, hablaba chino y español, aprendía las dos cosas al mismo tiempo. Y podía haber aprendido también inglés, porque inglés también le enseñaban. ¿Por qué? Porque, bueno, no es porque es porque cada cultura va estimulando los sonidos que necesita, ¿no? A nosotros leer un apellido en polaco nos resulta imposible, porque nuestro sistema es muy alfabético, silábico-alfabético, y las vocales para nosotros juegan un papel importante en nuestra forma de hablar. Para un polaco encontramos a lo mejor con suerte una vocal en medio de 5 o 7 consonantes. Entonces yo creo que darse un tiempo para ir reflexionando, y esto ayuda a tener un discurso más habilitante con el otro. También en relación a estimulación temprana, y esto es extensivo a todo lo que es después la primaria, el inicial y demás, una discusión muy interesante que también se resuelve desde la semiótica es el lugar de la imagen. ¿Qué precede, la imagen o la palabra? Después, cuando nosotros intentamos alfabetizar, siempre le decimos, buscar la imagen que tiene que ver con este dibujito, o buscar el dibujito que tiene que ver con esta imagen. Estamos hablando de una relación, pero ¿qué es primero? ¿La imagen precede a la palabra o la palabra precede a la imagen? Y cuando hablo de imagen, ¿de qué estoy hablando? Porque si yo le dibujo un patito para que ponga la palabra pato, o le presento el dibujo de un patito para que diga la palabra pato, o le presento el dibujo del patito para que clasifique entre otros animales, ese dibujo del patito es mi representación del patito. Porque yo construí una imagen del patito, y yo en ese patito sobrevaloré a lo mejor un detalle que para mí era significativo. A lo mejor yo sobrevaloré el detalle del pico, y a lo mejor otra docente puede sobrevalorar el detalle de las patas, que son particulares las patas de los patos. Entonces, una cosa es esa imagen que yo produzco, ese dibujito que le acerco con la mejor buena intención, y otra cosa es trabajar con una fotografía, trabajar con un video, pero un video hecho sobre la naturaleza misma, o si quiero trabajar sobre una imagen, bueno, creo que debo apoyarme en algún artista plástico. Ahí me tengo que apoyar o en un artista plástico que haga una producción, que haga una escultura, que haga un bajo relieve, me van a discutir, bueno, pero sigue siendo una representación, sí, pero al menos va a estar estéticamente resuelta. Entonces, digamos, esas cosas que no tienen una inmediata aplicación en la práctica,
porque no es inmediato. Si yo genero toda esta discusión a nivel institucional, no es que inmediatamente en la práctica voy a hacer esto u otro, pero voy construyendo un soporte teórico que me va a permitir, bueno, y acá algunas colegas entraron más tarde, y a lo mejor no escucharon que yo al principio, cuando todavía las chicas de la sexta no habían entrado, había contado que en uno de los encuentros una escuela había introducido el concepto de actividades obstaculizadoras, ¿no? Y había hecho un trabajo donde, una propuesta para cuarto grado, sobre una propuesta que había hecho la maestra, habían, digamos, hecho el mapa conceptual, pero después, antes de pasar a las facilitadoras, había analizado los obstáculos de esa práctica. Bueno, ese concepto de actividad obstaculizadora. Bueno, vuelvo ahora a estimulación temprana. Esta reflexión que yo digo que necesariamente hay que hacerla, y que son discusiones teóricas fuertes, van a permitir que después, en la práctica, las actividades que nosotros planteemos, o nos van a permitir mirar de otra manera las actividades que plantee el docente de nivel, y ver qué cosas, más allá de la buena voluntad y la buena intención del docente, están funcionando como obstáculo. Porque a lo mejor si yo le doy un ejercicio que ya no creo que se haga, pero que yo lo traigo como ejemplo porque es el ejemplo claro, ¿no? Cuando yo estoy trabajando, porque yo lo he visto y no sé si todavía en algunas ofertas editoriales existe, estoy trabajando el concepto de forma y doy a un niño pequeño varios dibujitos y le pongo acá una forma, por ejemplo, la forma del círculo, y dentro de los dibujitos le pongo, no sé, la pelota, la tapa de un frasco, qué sé yo, un cubo, o si estoy trabajando el triángulo, le pongo el sombrerito, así típico sombrerito de cumpleaños, le pongo la carpita del indio. Ahí yo estoy generando una confusión en el pequeño, porque las formas, triángulo, círculo y cuadrado, forman parte de la geometría euclidiana, que es una abstracción sobre la geometría topológica. El triángulo es un triángulo, el sombrerito de cumpleaños es un cono, y la carpita del indio es un cono, y el círculo es un círculo, y la pelota es una esfera. Entonces, a un pequeño que ya viene un estado de vulnerabilidad, yo lo enfrento a esta confusión conceptual, ¿cómo la resuelve? Pero yo la puedo resolver si yo pude reflexionar sobre la noción de forma, sobre la noción de objeto, por qué la geometría, qué es lo topológico, qué es lo euclidiano, qué es lo proyectivo. Si yo a un niño, digamos, los colores existen en los objetos, bueno, es para discutir, pero bueno, porque si bien podemos discutir si en estimulación temprana hay contenidos, no hay contenidos, se planifica, no se planifica, que esa también es otra discusión, lo que yo no puedo dejar de ver es que voy trabajando con nociones, con elementos, con cuestiones que forman parte de la mirada científica sobre la realidad. Porque cuando yo digo esto es redondo, el concepto de redondo, de círculo, lo construyó una disciplina, que es la geometría. Y cuando yo estoy trabajando el concepto de pesado, liviano, estoy trabajando con un concepto que es el concepto de magnitudes, que construyó la matemática. Yo no le voy a decir, esto lo construyó, es un saber matemático, pero tengo que ir. O como cuando Oscar el año pasado en los conversatorios, no sé si ustedes pueden participar, que hacía la carrera de los líquidos, introducía el concepto de densidad. ¿Por qué? Sí, hay líquidos que cuando uno los tira se chorrean más rápidamente y otros más. Bueno, ahí hay una palabra que es densidad, es un concepto que construyó la química. Yo no le voy a explicar eso, pero sí le voy a decir que si se chorrea más pronto o más, si demora más en chorrearse o si se chorrea más fácil, es porque tiene una densidad distinta. Listo, punto.
pero el concepto de densidad no es lo mismo que el concepto de pesado o liviano. No se chorrea más fácil porque es liviano, porque es menos denso. Entonces, digamos, este planteo de empezar a mirar los objetos de conocimiento, los campos epistemológicos de los que vienen, y elucidar algunas relaciones, es interesante, digamos, desde estimulación temprana en adelante. Lo mismo cuando, bueno, ya están en el nivel inicial y queremos iniciar algún aprendizaje más ligado a lo matemático. Hay una pregunta que le hicieron a Beatriz Brica en uno de los conversatorios que es muy interesante, que tenía que ver con el material concreto, ¿no? Tengo que también discutir qué entiendo yo por material concreto. Porque por ahí hay concretos que yo puedo entender que es lo manipulable, porque tengo las 3 viromes, pero también a veces puedo entrar en la confusión de que si dibujo 3 lápices, eso que es representativo funciona como concreto. Y yo, si tengo 3 lápices y saco uno, directamente lo saco. Pero si yo dibujo 3 lápices y le digo, saco uno, ¿qué hago con este? Si lo tacho, sigue estando. Lo que tengo que hacer es directamente pasarle la goma y hacerlo que no esté más. Entonces, esta discusión sobre lo que es la manipulación, lo que son los objetos manipulables, lo que son los objetos concretos, cuando pasamos de lo concreto a esa representación, en lugar de la imagen, los pasajes intersemióticos entre los distintos campos justamente de la plástica, de la corporización, en lugar del cuerpo, yo creo que, bueno, de alguna manera tiene que ver con esto que estamos planteando como direccionalidad para el trabajo en educación especial, ¿no? Permitirnos hacer a cierta altura de la vida o de la trayectoria docente un cambio de foco y empezar a centrarnos en esto para poder después ir resolviendo lo demás. Bueno, esto para las chicas de estimulación temprana, que siempre mi pregunta es esa, ¿qué sentirán y cómo se sentirán? Porque generalmente pareciera como que no las tenemos en cuenta. Bueno, sigamos. ¿Hay alguna pregunta más? Acá hay una que dice, no tengo micrófono para poder hablar, pero me hago esa pregunta, bueno. Y sí, ahí está, Jorge, y sí, es la pregunta. También es la pregunta que, porque, digamos, a ver, es buscar, así como extrapolando los planos, ¿no? Estamos diciendo que nuestras propuestas de trabajo tienen que ser con la participación en lo común. Yo creo que acá es la misma reflexión, tratar de ir encontrando lo que tenemos en común para poder después abrir a las especificidades. Hay cosas que se tienen en común. Y el campo de investigación para la gente de estimulación temprana también es muy amplio, muy intenso. Bueno. Ajá, sí, acá hay alguien que pone, la idea de participar es porque el aporte se puede trasladar a nivel inicial. Sí, yo con todo respeto, porque me van a matar las colegas del nivel inicial, pero digo que hay un activismo que tiene que ser analizado. Y ahí me voy al viejo Piaget, cuando él decía, cuando él diferenciaba lo que era el conocimiento físico del conocimiento lógico-matemático. Lo decía así porque, no porque tuviera que ver con la matemática, sino sabemos muy bien que él en su formación que venía del campo de la biología, y él para explicar cómo funciona la inteligencia, se apoyó en un modelo matemático. De ahí viene lo que después a nosotros a veces nos generó confusión. Yo
que es el modelo matemático de los Bourbaki. Yo también confieso que mucho tiempo pensé que Bourbaki era un autor. No, Bourbaki era un grupo de matemáticos que fueron los que inventaron la matemática moderna, la teoría de conjuntos y demás. Cuando Piaget intenta explicar lo de la inteligencia, toma como modelo ese modelo matemático. Y de ahí explica, por eso cuando él trabaja la lógica abstracta, habla de conjunción, habla de disyunción, habla de oposición, que son conceptos de la matemática. Así como también él se apoyó en la biología, y por eso usa lo de equilibrio, asimilación, acomodación. Son modelos teóricos, si ustedes si quieren, modelos teóricos que se puede vaciar de su origen e ir rellenando con los contenidos que se quiere rellenar. Entonces él cuando trabaja esto de la experiencia sensorial, él habla de dos tipos de conocimiento. Uno, que es el que surge de la experiencia misma, por eso lo llama físico, porque tiene que ver con los atributos, las cualidades, las propiedades del objeto mismo, que es lo que tiene que ver con la forma, el color, la textura, el peso, el tamaño, la posibilidad de desplazamiento, bueno, todo eso. Pero él dice que hay otro conocimiento, que es que lo llama lógico-matemático, porque lo manda para ese lado, y que es el que tiene que ver con poder volver a mirar, a reflexionar y a pensar sobre la acción. Entonces, si yo tengo esto y saco esto, acá no hay una noción de resta. Yo, en mi vuelta a la acción, que voy recuperando los pasos y los momentos, voy entrando en esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, había 3, saqué una porque la presté al compañero, y entonces 2. Pero en esto no está la noción de resta, ni está la noción de 3. Soy yo la que después, por eso volvemos a la discusión, que es primero la imagen, la palabra. Soy yo la que incorporo la palabra y digo 3. Pero esto es la roja, la azul y la verde. Si yo no hago ese paso de abstracción reflexionante, esto sigue siendo la roja, la azul y la verde. Cuando yo, y ahí está entonces lo que sería la mediación, la intervención, o si ustedes quieren, la facilitación del docente. Soy yo la que ayudo al niño, al pequeño, a que vea que esto es 3, porque se presentan como unidad, porque forman un conjunto, porque forman una estructura. Entonces, digamos, ahora me perdí, pero bueno, en el nivel inicial a veces estas cosas quedan diluidas dentro de un activismo, y ese activismo por ahí no. Y la otra cosa que me parece que es algo interesante desde educación especial en relación al nivel inicial y demás, es porque esa es nuestra fortaleza, ¿no? Así yo el otro día decía, nosotros fuimos más formadas para entender las cuestiones epistémicas, ¿no? A veces nuestro aporte también puede ser hacer que el otro colega docente, del nivel inicial o del nivel que sea, ayudarle a entender por dónde fue la lógica del niño para hacer lo que hizo, y aunque eso que hizo desde la lógica del bien, mal, verdadero, falso, esté equivocado. ¿Cuál fue el procedimiento que el niño hizo para llegar a esa conclusión, ¿no? Y eso es un intersticio de intervención muy fuerte en las edades tempranas en relación a los padres y en las edades y en el nivel inicial. No sé, un ejemplo burdo, si le llamó gol a la luna. Ay, le llamó gol a la luna. ¿Y por qué le llamó gol? Porque, bueno, hizo una analogía, que es lo que es su estructura de pensamiento. Le pedía hacer la pelota, es una esfera, es redonda, como su pelota, como la luna, o la luna es como la pelota. Entonces ahí no es que se equivocó. Bueno, cuando es pequeño nos causa gracia, pero no es que se equivocó. Es que, o como el otro día una persona decía así, entró jugando con una cinta, un niño con diagnóstico
de trastorno severo. Entró entrando con una cinta, haciendo así, y cuando le pregunté, ay, ¿qué es eso?, me contestó un círculo. Claro, dice, no me puedo decir que es una cinta, y no, porque cuando la persona le pregunta, el adulto docente, ¿qué es eso?, ¿qué tenés en la mano?, ¿qué es eso?, él no le contestó por el elemento, le contestó por lo que podía hacer con el elemento. Y una cinta, sí, si yo la muevo con fuerza, me hace un redondo, me hace un círculo. Entonces ahí también es un lugar de intervención, digamos, del docente de especial, que tiene que ver con la lógica epistémica del sujeto. Bueno, él no te contestó por lo material, él te contestó por lo que podía hacer con esa materialidad. Bueno, no sé si pude ir contestando, chicas. Nos quedan 10 minutos. ¿Algunas preguntas más? Si estamos con esto de los pasajes intersemióticos, me engancho y sigo hablando, porque una de las cuestiones también interesantes, que a lo mejor toma las intervenciones en el nivel inicial y toma las intervenciones en el nivel primario, es el trabajo con los propios dibujos, con las propias producciones, y algo que yo me entusiasma mucho, que es el trabajo con maquetas, ¿no? En uno de los cuadernos había, que después no salió, por eso que no se enteraron ustedes, porque bueno, cuando se hacen los cuadernos también juegan cuestiones de edición, cantidad de hojas, espacio, bueno, después hay muchas instancias que intervienen. Pero me acuerdo que había una poesía de García Lorca, que hablaba de una pequeña aldea, de una gallina, un caballo, bueno, que era una poesía. Y nosotros habíamos propuesto una actividad facilitadora que le pusimos de título Poesía en maqueta, ¿no? Que justamente intentaba representar la poesía o transformar esa poesía en otras poesías, pero pasando los personajes de la poesía, los protagonistas, a construcciones tridimensionales. Y con esas construcciones, bueno, ir armando la relación. Bueno, no se dio, quedó ahí. Pero retomo esta idea. La maqueta es un elemento muy, muy interesante y que se comienza a armar desde el nivel inicial y que después se debería prolongar por toda la estructura de la primaria. Porque la maqueta, aún en su comienzo, donde por ahí ciertas observaciones no se tienen muy en cuenta, exige mucha rigurosidad en la mirada y va introduciendo muy tempranamente nociones matemáticas y geométricas que a veces pasamos desapercibidas. Tal vez en un primer momento de construcción de la maqueta no tenemos en cuenta las relaciones de proporcionalidad, no nos interesan. En esta poesía sí, porque si había una gallina y un caballo, necesariamente la gallina tenía que ser más chiquita que el caballo, ¿no? Y había un huevo, me acuerdo. Entonces, entre el huevo, la gallina y el caballo tenía que marcarse cierta relación. Salvo que hubiera sido otra poesía o que nosotros después hubiéramos querido entrar más en el campo de lo ficcional y entonces el huevo podría haber sido más grande que la gallina o el huevo tan grande como el caballo, pero ahí ya estamos entrando en el campo de la ficción. Entonces va apareciendo una primera noción que tiene que ver con las proporciones. Va apareciendo una segunda relación que tiene que ver con las relaciones de espacio. Si hacemos una casa y un árbol, ¿dónde tiene que estar colocado el árbol? Porque se dice que está al lado de la casa o que está lejos de la casa. Y a su vez, ¿cuál es el tamaño del árbol? Si se habla de un árbol, distinto si se habla de un arbusto. Después, si se habla de un auto que venía, de un carruaje, bueno, ¿por dónde venía? Entonces ahí van apareciendo otras relaciones de distancia
que tiene que ver con la proximidad, con el alejamiento. Cuando yo voy trabajando la maqueta, después, si yo hago un simple juego, que es poner la maqueta en el piso y yo pararme con una hoja e ir representando con cuadraditos, voy posibilitando el pasaje de la maqueta al plano. Voy posibilitando el pasaje de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad. Porque cuando yo miro la maqueta de arriba, como si la mirara desde un avión, o como si la mirara desde, no sé ahora, desde un dron, hay una dimensión que voy perdiendo. Y después, a medida que voy avanzando en los grados, voy puliendo esa maqueta del barrio, de la escuela, de la plaza. ¿Por qué la voy puliendo? Porque voy introduciendo la noción de escala. Entonces, si yo tengo una tapa de caja de zapatos para hacer la maqueta, yo tengo que empezar a pensar, o le tienen que enseñar, que 1 centímetro o un cuadradito equivale o es como los 10 metros de la plaza. Y ahí voy introduciendo la noción de escala, que me va a servir para cuando esté en los grados superiores, entender lo que es escala y entender que la relación que hay entre su mapa y la realidad es la misma que hay entre su maqueta y la plaza de la otra esquina. Y cuando yo voy introduciendo en la maqueta determinados colores, porque el agua no la voy a pintar de verde, ni la montaña la voy a pintar de azul. Entonces, cuando voy introduciendo los colores, también voy introduciendo en la cartografía. ¿Por qué usamos el azul? ¿Por qué usamos el verde? ¿Por qué usamos la gama de los tostados? Y si quiero ser más exquisita, también puedo ir introduciendo. Cuando pinto el mar, no todo el mar tiene el mismo azul. Y bueno, ahí, ¿por qué? Porque el mar que está más cerquita del continente son las plataformas continentales y las aguas más claras son las que tienen. Bueno, puedo ir avanzando a muchas cosas. Y además con la maqueta puedo ir al campo de lo ficcional y hacer esas cosas disparatadas, esas cosas que tienen que ver con permitir que la imaginación vuele, pero justamente como está la maqueta, después puedo volver a la maqueta y puedo ir diferenciando el mundo de la ficción, el mundo de la imaginación, el mundo de las cosas locas, de la cual después van a hacer cargo los artistas y los poetas, y el mundo de la realidad. Yo con mi maqueta puedo ir jugando con los dos mundos y después puedo volver a este mundo, porque si no vuelvo, después socialmente a este niño o a este joven le van a poner un apodo que no nos va a gustar. Pero si yo puedo permitirle entrar y salir, de alguna manera eso es posible. Entonces, todo esto que a lo mejor en el nivel, a lo mejor digo, bueno, está mal para hacer a lo mejor, que tal vez se haga sin mucha reflexión, es una variante que desde la educación especial y los que trabajan en ideas con digamos, edades más tempranas, más chiquitas, digo, pueden ir posibilitando. Bueno, ¿alguna pregunta, chicas? No, Estela, solamente nosotros te preguntamos antes sobre las actividades facilitadoras, somos de Humberto Primo. No, simplemente que estos encuentros me parece que son buenísimos como para reflexionar. Sí. Bueno, sobre nuestras prácticas, siempre el intercambio es bueno, y bueno, me parece que las escuelas que trabajamos con todos los niveles, como las nuestras, siempre es bueno escuchar a lo que les sucede a otras personas y también escucharte a vos, porque nos haces reflexionar sobre nuestras prácticas, no siempre buscarlo en el otro, como esto que dijiste me pareció bárbaro sobre los contenidos obstaculizadores, ¿no? Me parece como que ahí reflexionar un poco, reflexionar juntas y seguir bregando por eso de lo vincular, ¿no? El vínculo con las otras personas, porque creo que esto de incluir tiene que ver mucho también con el vínculo que nosotros no sé si forzar, sino, no me sale la palabra, pero bueno, vincularnos desde el objetivo principal que es el alumno,
Sí. y tratar de que el alumno se sienta bien en el lugar en que está, y como vos decís, nosotros estamos convencidos que el mejor lugar es con sus pares, tanto en el inicial, primario, secundario, que creo que nosotros, que es difícil, pero que es un camino que, bueno, que tenemos que seguir recorriendo, y me parece que también los resultados van siendo buenos a pesar de los obstáculos. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en eso. Creo que tanto actividades facilitadoras como actividades obstaculizadoras son dos conceptos, dijiste, no, dos nociones o nuevos enfoques donde nosotros tenemos que ir reflexionándolo desde mi lugar como directora de una escuela especial, con mis docentes, pero también con los docentes con los cuales incluimos. Que bueno, que ahora creo que en los consejos de integración va a ser un buen lugar para este debate. Perfecto. Y muchas gracias. Me parece que claro, lo de actividades obstaculizadoras fue un concepto que introdujo una colega en uno de los encuentros. Yo, por honestidad intelectual, siempre que lo use, y si me olvido, ustedes remárquenmelo, yo voy a decir que es un concepto que aportó una colega en los talleres de producción. Que bueno, que también será un concepto para seguir trabajando. Como también hay un concepto interesante que surgió en uno de los grupos, pero que me parece interesante poder seguir pensándolo, que es el de alumnos de abordaje pedagógico complejo. Me pareció interesante esa expresión, alumnos de abordaje pedagógico complejo. Me pareció interesante porque corre el eje del alumno, porque si no, para un alumno de abordaje pedagógico complejo, ¿cuáles son las palabras fuertes que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano? Discapacidad múltiple, multiimpedido, si usamos palabras más fuertes, ¿no? Pero al decir alumnos de abordaje pedagógico complejo, me parece que desplazan el eje y trasladan, digamos, el problema, entre comillas, no sé, no lo tengo muy clara la idea, trasladan la preocupación a la intervención, a lo que la singularidad de ese niño pequeño, joven o adulto demanda, y las respuestas posibles que se pueden ir dando. Esa también me pareció un aporte interesante de uno de estos talleres de producción. Así que bueno, son ideas por eso le llamamos de producción, porque bueno, se trae una idea, se va trabajando y se va enriqueciendo. Bueno, y acá hay un último aporte. Bueno, gracias. Bueno, acá me preguntan, y esta pregunta, la última de la Escuela 2041. ¿Cómo ayudar al docente a reflexionar cuando sus alumnos no logran leer y escribir y están en segundo ciclo o nivel medio? Bueno, esta pregunta que apareció bastante, ¿no? Y que por ahí yo la sintetizo en la pregunta por los no alfabetizados. Yo creo que esta pregunta, en primer lugar, debería generarnos una alerta, ¿no? El alerta de que no estemos construyendo una nueva categoría diagnóstica. Los no alfabetizados, los que no se alfabetizan, los no alfabetizables. Porque nos puede, si naturalizamos este hecho, que es real, que existe y que está presente hoy, pero si lo naturalizamos, podemos caer en otra categoría de diagnóstico. Hace muchos años, cuando la psicometría era la reina madre de los procesos de diagnóstico, había un autor americano, que ahora no me sale el nombre, pero lo tengo que googlear, que había hecho una categoría. Y él hablaba de educable, entrenable, y hacía una relación entre los grados de la discapacidad intelectual, ¿se acuerdan que eran leve, moderado, severo, y hacía como una articulación estadísticamente sostenida, porque en eso siempre los americanos se caracterizaron por la minuciosidad estadística, eso no se lo podemos negar, habían llegado a esa categoría. Entonces a mí me parece que esto de
que estemos un poco alerta, ¿no? Que no se nos naturalice la no alfabetización y que no se nos naturalice las decisiones institucionales que a veces hemos tomado, y me ubico dentro del grupo de los que hemos tomado, porque a veces hemos tomado algunas decisiones, y lo digo en términos brutos, no va más para la escolaridad, va al taller. No va más para alfabetizarse, bueno, vamos a empezar con otras propuestas. Entonces, hemos tomado decisiones institucionales, hemos tomado con la mejor intención, con la mejor buena voluntad. Entonces, no naturalicemos la categoría. Yo en cuanto, bueno, pero los chicos están, yo creo que acá hay dos acciones, una en lo inmediato y otra en lo mediato. En lo inmediato, que sería para los que van a venir, bueno, todo lo que estuvimos diciendo para estimulación temprana, ¿no? Poder reflexionar un poco lingüísticamente qué es leer y escribir. Y también hacernos una pregunta epistemológica y también ética. ¿Que alguien no puede leer quiere decir que no puede ser un lector? Esa es una pregunta que sale del campo tal vez de la epistemología y entra en la mirada ética. Porque si decimos que alguien que no puede leer puede ser lector, estamos hablando de todo un sistema de andamiaje, de encuentro con la literatura, de encuentro con los textos, que tiene que ser sostenida desde un otro, ¿no? Y bueno, si me voy con esta idea más lejos, voy a encontrar los libros, los audiolibros, los libros parlantes, voy a encontrar una serie de cosas que hace que alguien que no puede leer sea un lector. Bueno, pero los chicos están en la inmediatez, en esta inmediatez que, bueno, están en este segundo ciclo y demás. Yo creo que primero, que tampoco lo vamos a poder hacer con cierta completud, es recuperar la historia alfabetizadora de estos chicos. ¿Realmente no saben nada? ¿O son chicos que han pasado por distintos cambios? Porque esa es la otra verdad, ¿no? Muchas veces, cuando el maestro dice, yo intenté todo, bueno, ¿qué quiere decir que intentó todo? Y a lo mejor lo que intentó todo es que empezó por las vocales, después le trató de darle con las sílabas, después con las palabras, y a lo mejor en esta historia de alfabética, y sin querer culpabilizar, no hubo a lo mejor propuestas sostenidas. A lo mejor fueron permanentes cambios, permanentes movimientos, y al no darse una continuidad, el otro no puede, no pudo apropiarse o meterse en eso. La escritura es una creación cultural, no hay nada que haga que estas formas yo las tenga que leer, las tenga que significar de esa manera. Entonces, primero, recuperar esta historia académica, ver las continuidades y las discontinuidades. Y bueno, y en esa no digo evaluación, en esa valoración de las continuidades y discontinuidades, ver el punto en el que estamos parados. Y tratar de que la secundaria se convierta en una oportunidad. Que no pueda, pero que no pueda leer y que no pueda escribir, no debe limitar a que entre en contacto con los textos y que empiece a asociar, que en última instancia asociar que los textos de esta profesora, que es la de historia, de geografía, son distintos a los textos de este profesor que es el de biología y química, que empieza a diferenciar los textos informativos con sus distintos matices. Y el texto tiene que ser acercado. En uno de estos talleres de producción, una de las colegas me preguntó, porque se ve que yo había dicho algo sobre las adaptaciones de los textos, y entonces ahora lo retomo. El texto tiene que ser acercado. Lo que yo tengo que tener claro, que cuando yo acerco un texto y meto mano en el texto, ya el texto deja de ser el texto original. Lo que yo estoy haciendo es una versión. Porque estoy recortando, estoy suprimiendo, estoy sacando. No está mal,
porque la adaptación y las versiones existen. Lo que yo tengo que tener claro es eso. Por eso a mí me parece que para secundaria el resumen, el texto originario y el resumen del texto puede ser un buen dispositivo, porque el resumen tiene reglas precisas de producción, que yo las encuentro en internet, hay mucha información. No se hace un resumen como yo quiero hacerlo. La producción de un resumen tiene ciertas reglas y eso le da cierta rigurosidad científica, porque si yo voy siguiendo esos pasos o esos momentos y voy siguiendo lo que me va marcando como las relaciones de extensión, lo que yo produzco sí es un resumen del texto originario, pero este texto resumido tiene veracidad. Entonces puedo apelar a eso, puedo apelar al texto originario. Yo no tengo que tener miedo en decirle, hacerlo a la inversa que va a hacer el profesor. El profesor le va a decir cuáles son las palabras claves importantes. Yo no tengo que tener miedo a decirle las palabras importantes son esta y esta. Porque las palabras importantes en un texto de segundo ciclo, tercer ciclo, secundaria, son las palabras claves. Y las palabras claves son conceptos. Entonces yo no tendría problema de decirle, estos son los conceptos. Incluso se los permitiría escribir en una tarjeta aparte, y si quieren avanzar un poco más, sin decirlo, en estructuras más sintácticas, las tarjetas pueden tener distinto tono, según siempre sean las tarjetas que se refieren a las acciones, que sean los verbos, mezclar, añadir, desglosar, separar, que son, porque química se basa mucho en acciones, entonces las palabras que tienen que ver con las acciones, de las palabras que tienen que ver con los sustantivos, que serían los elementos, átomos, etc. No tendría problema. Lo importante es lo que yo hago después con esa palabra. Cómo vuelvo al texto, cómo le leo y le hago establecer relaciones con los otros textos, cómo le hago inferir el significado. Recuerden que en el taller de exposición hablamos que los NAP hablan mucho de la inferencia, ¿no? Cómo uno puede deducir o inferir el significado de una palabra por las palabras que tiene al lado, por las reglas de coordinación que tiene, por la frecuencia que se va manifestando en el texto. Y después, con esas palabras que del resumen encontré la palabra, tratar de producir algún nuevo texto o irme a lo que ya mencioné, los gráficos, las tablas de doble entrada, los diagramas de ciclo, las pirámides de jerarquía. Entonces, y aparte, puedo utilizar esas palabras como excusa para completar la alfabetización, para completar ese proceso que yo fui rastreando y que relevé como inconcluso. Digo aparte y con mucho recaudo porque no puedo forzar situaciones. Yo puedo usar la palabra átomo para después trabajar en otro momento el concepto de sílaba y hacerle ver que si bien la sílaba es una regularidad de consonante vocal, generalmente consonante vocal, en átomo hay una vocal que funciona como sílaba. Pero lo que no puedo forzando situaciones es, porque estoy trabajando con la tabla periódica, a formar palabras con la P de potasio, la Ca de calcio y la Fe de hierro. ¿Se entiende? Puedo tomar las palabras como un vocabulario a usar con una intención alfabetizadora, pero tampoco forzar situaciones. Y a lo mejor eso lo tengo que hacer en un espacio complementario, porque puede haber también espacios complementarios dentro de la misma escuela, o no en hora libre, porque los chicos me van a decir, ¿por qué si los otros tienen hora libre yo tengo que estar con esto, ¿no? Porque entonces ahí iría en contra de otro objetivo de la escuela secundaria, que es la identidad adolescente. Entonces, si los otros en la hora libre están paveando, él también tiene que estar paveando, porque forma parte de ese encuentro con el otro. Pero por ahí pueden haber, o planteárselo como una actividad para que después él haga en la casa, teniendo siempre en cuenta que
el tema de la casa es un tema que también hay que cuidar mucho. Porque cuando yo mando con algo a la casa, y esto nos enseñó la pandemia, siempre hay alguien que tiene que estar mediando. Y ese que está mediando, a lo mejor es un hermano mayor, a lo mejor es un tío o un abuelo. Y entonces yo también tengo que ubicarme en el universo simbólico de esa persona que lo va a ayudar. Y en el tema de la alfabetización, lo más probable, y esto lo vi con la pandemia, es que el adulto que intenta ayudar lo haga desde lo que él supone que fue la forma que a él lo alfabetizaron. Y entonces haya una violenta y feroz vuelta al a, l, a, p, a. Y p, a no es pa. P, a es p, a. Y NE no es NE. NE es NE. NE es otra cosa. Entonces, bueno, también si mandamos una actividad que tiene que ver con la alfabetización a la casa, también tenemos que tener este recaudo de que no... Pero bueno, y acá también digo que si trabajamos con las palabras, la inferencia, palabras que sacamos al texto, que volvemos al texto y demás, algunos de los principios de la Gestalt, de la teoría de la Gestalt, no digo el método global, no estoy hablando del método global. El método global es una digamos, es una metodología de enseñanza de la lectura-escritura que se basa en la Gestalt, y creo que fue de Crowley el que la inventa para trabajar en discapacidades auditivas. Lo que yo digo, algunos de los principios de la Gestalt, como teoría de las formas y teorías de la percepción. Podrían también servirnos como un poquito de apoyo. Con esto no quiero decir que las letras sean formas puras, no, yo digo que son signos, ¿no? Que son símbolos, que es otra cosa. Pero por ahí la Gestalt ayuda. Nosotros en la vida cotidiana muchas veces no leemos las palabras, trabajamos desde la Gestalt. Yo leo un cartel y tomo la primera parte de la palabra y ya sé lo que sigue después. El otro día revisando los NAT de tercero, no dicen directamente apoyarse en la Gestalt, pero cuando habla de unas actividades que le llaman las palabras intrusas, se están refiriendo a la Gestalt, en el sentido de que para comprender a veces hay que tener velocidad, a veces no, ellos dicen los NAT, los cuadernos para el aula, perdón, para leer hay que tener velocidad. Entonces introducen el juego de las palabras intrusas para que tengan velocidad. Bueno, entonces ahí yo estoy pensando, tal vez algo de los principios de la Gestalt, como teoría de la buena forma, puede ayudarnos en este trabajo con los chicos de secundaria. Por eso, no convertirlo en categoría diagnóstica, pensar en los que van viniendo, lo cual nos va a exigir que miremos algunas de las cosas que están sucediendo en el aquí y en la ahora con los más chicos, y para estos, bueno, tratar de generar todos estos andamiajes sin culpa, porque lo que estamos priorizando es cierta autonomía del procedimiento intelectual y no queremos trabarlo con determinados mecanismos. Y un poco para ir cerrando, porque ya van a ser las -10, yo creo que la secundaria nos va a ayudar a ver qué cosas en la primaria y qué cosas no fuimos viendo en otro momento. Yo no sé si les conté el ejemplo de la leyenda, ¿no? Hay un contenido en segundo año porque en la secundaria lengua y literatura se van separando. Y es como que cada una va siguiendo su propia lógica. Entonces, en literatura aparece la diferencia entre mito y leyenda. Diferencia entre mito y leyenda. Encontrar diferencia implica encontrar similitudes. Leyenda es un tema de primaria, que aparece en cuarto y yo lo vi trabajado puntualmente en quinto. Cuando yo vi un trabajo de lengua, de leyenda en quinto, era una leyenda de la yerba mate. Entonces, la docente especial hizo su propuesta de adecuación, buscó digamos, la leyenda la pasó a imágenes, y después, bueno, leyó la leyenda, la grabó, el celular, bueno, todo,
Y su trabajo se centró fundamentalmente en una secuencia temporal, en ordenar la leyenda por los momentos. Si yo con esta mirada digo de, bueno, a ver, qué cosas obstaculizaban, estaban funcionando como obstáculo acá, para entender lo que es el concepto de leyenda. Yo tuve que investigar primero qué era una leyenda y qué es un mito. La leyenda y el mito tienen en común que es el intento de respuesta a lo que son las preguntas existenciales de la humanidad. Las grandes preguntas de la ontología, las preguntas que los griegos intentaron responder: ¿qué es la vida? ¿Qué es la existencia? La pregunta por la finitud, por la perdurabilidad, por el origen de las cosas, son las preguntas que se intentan responder. La leyenda sucede en un determinado... Los protagonistas de las leyendas, que tienen que ver con los pueblos originarios, son protagonistas de la misma comunidad. Mientras que los protagonistas del mito son héroes, semihéroes, dioses, semidioses. Esos seres, bueno, extraños, porque puede ser... Bueno, la leyenda sucede en un espacio que es el espacio de la comunidad. El mito no tiene espacio. Y el tiempo de la leyenda es secuencial. En el mito hay un cruce, un ir y venir. Esas son las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que esta pequeña, porque era una niña, debió haberle acercado a la maestra como objeto de conocimiento? Y la leyenda, para empezar, los dibujitos que hizo eran todos niños. Y las leyendas, los protagonistas, o son adolescentes o son hombres jóvenes. No sé la edad promedio de vida de las comunidades originarias, pero no eran niños, porque los niños estaban reservados para otras cosas, para el cuidado, la protección, algunas tareas domésticas. Entonces, no eran los protagonistas. Entonces, no trabajó, más allá de los nombres, los aniñó, primera confusión. Segundo lugar, no trabajó el espacio, lo cual no le va a permitir a esta pequeña entender por qué hay leyendas guaraníticas, por qué hay leyendas porque hay leyendas de los pueblos andinos, porque hay leyendas tehuelches. Y entonces, al no ubicarlo en la geografía, tampoco pudo ubicarlo en el tiempo. Entonces, cuando llegue a segundo año, va a tener doble trabajo, porque va a tener que primero aprender lo que no se aprendió y que no era difícil de aprender, porque había muchas posibilidades de andamiar y sostener ese aprendizaje. Va a tener que aprender todo lo que le faltó de leyenda, va a tener que aprender lo que es mito y después llegar a la conclusión. Entonces, frente a una consigna, establecer la diferencia entre mito y leyenda, y le da un mito y una leyenda, en el mejor de los... y queda perdido. Queda totalmente perdido. Y después, cuando, en el mejor de los casos, cuando pueda tener claro las diferencias, no hay necesidad de escribir un texto, porque se puede hacer un cuadro. De este lado se pone mito, de este lado se pone leyenda, y después acá se ponen las categorías: temática, espacio, tiempo, protagonista. Entonces va completando con una palabra o con dos ese cuadro. Y después, verbalmente, puede enriquecerlo y decir: la leyenda es la zona en la que vivía. Entonces, ese cuadro comparativo va a permitir resolver el problema. Las categorías de persona, protagonista, espacio, tiempo, se las tengo que dar yo. Y tal vez cuando el profesor de nivel tome esta idea, va a aspirar a que las categorías la encuentre el propio alumno. Y ahí es donde va a ir apareciendo el distinto nivel de complejidad. Yo a este alumno, donde hay una discapacidad intelectual de por medio, que yo tengo que reconocer, las categorías se las tengo que acercar. Este otro, que está tratando de armar una lógica abstracta, él va a encontrar sus propias categorías. Y ahí entonces, digamos, cómo se va a ir dando el trabajo en el contenido en común y la complejidad distinta. La complejidad no va a estar por lo que ponen las columnas,
sino tal vez la complejidad esté en que a yo le dije, tenés que comparar la vestimenta, el alimento, la forma en que proveían el alimento, y a le voy a decir, bueno, vos buscás las categorías y después hacer la comparación. Y ahí van a ir apareciendo las diferencias, pero también las interacciones. Bueno. Bueno, chicas, ahora ya siendo las 12, les digo que, bueno, será hasta la próxima. Gracias, Estela. La verdad que creo que han quedado todas con muchas cuestiones para pensar. Es amplio lo nuestro, la transversalidad hace que se aborden y que se trabajen los contenidos, como bien lo has desarrollado, desde el nivel inicial hasta la formación integral, secundaria. Entonces creo que, pero bueno, hay muchas cosas que quedan pensando y haciéndonos ruido. Esas resonancias que vamos a volver a revisar. Así que gracias y gracias a todas las escuelas presentes. Bueno, gracias a todas, chicas.